¿Cómo se encuentra en nuestro país la educación? Fundamentalmente hablando de los servicios educativos, ¿verdad? Y la asistencia y la matrícula, ¿verdad? La matrícula escolar. Bien, para tal efecto, vamos a hablar acerca de lo que publica Coneval, ¿verdad? Un extracto que se hace de un estudio de Coneval. Estudio muy importante, ¿no? Como otros que ha publicado Coneval y como otros que diversos medios han publicado, ¿no? Extrayendo la información que recaba y publica Coneval al respecto, ¿verdad?, de ciertas situaciones de nuestro país que son de importancia porque nos dan una radiografía en tiempo real prácticamente de la situación del país, de la situación en que se encuentra el país, ¿no? Porque son estudios pues normalmente que se realizan constantemente, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar uno en especial referido a lo que se refiere al derecho educativo, ¿verdad? El derecho a la educación. Y de acuerdo a Coneval, el resumen es que la garantía o las condiciones que para garantizar el derecho a la educación pues están muy mermadas, ¿verdad? En realidad es una situación muy poco sustancial, ¿verdad? El derecho a la educación, sobre todo en una sociedad que crece, una población que crece, bueno. Bien, dice el artículo dice lo siguiente: la primera limitante para la garantía del derecho a la educación en México es la baja cobertura de los servicios. La primera limitante, ¿verdad? Baja cobertura de los servicios educativos en niñas y niños en edad de educación inicial, jóvenes en edad de educación superior, población hablante de lengua indígena y personas con discapacidad. Advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Entonces, la primera limitante, entre otras que existen, es la baja cobertura de los servicios educativos. Pues eso implica escuelas, ¿verdad? Principalmente la oferta de centros escolares, principalmente, que esos serían los servicios, porque un centro escolar pues lleva todo lo necesario para cubrir el objetivo de la educación, ¿verdad? Un lugar para asistir a clases, salones, etcétera, materiales, equipo, profesores, ¿verdad? Y al parecer están muy limitados, según reporta la Coneval. Continúo leyendo. Esta problemática se manifiesta principalmente en el bajo porcentaje
de niñas y niños de 0 a 2 años que asistieron a la educación inicial en el ciclo 2021-2022. Solo 4.8% de 0 a 2 años fueron a la escuela en 2021-2022, es decir, al kinder, ¿verdad? Mientras que por otro lado, en 2022, el 23.9% de los menores de 3 a 5 años no fueron inscritos a ningún servicio educativo, advierte el estudio diagnóstico y evaluación integral del derecho a la educación 2023-2024 elaborado por el Consejo, es decir, por Coneval. De 3 a 5 años no fueron inscritos, ¿verdad? Prácticamente el 24% de niños. Por la principal limitante, no falta de centros educativos. Bien, también en el alto porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no recibe educación superior, que está asociada a la baja disponibilidad de instituciones de este nivel, que se observa en la baja razón de instituciones por cada 1.000 jóvenes, que fue de apenas 0.6 para el ciclo escolar 2022-2023. Es decir, que por cada 1.000 jóvenes ni siquiera hay una institución escolar, está al 0.6. Esto referente a la educación superior. Faltan centros de estudios. En cuanto a la población hablante de lengua indígena en 2022, solo el 9.4% asistieron a educación superior, en comparación con el 35.9% de los jóvenes no hablantes de lengua indígena que sí lo hicieron. Los indígenas tienen la mayor dificultad, ¿verdad? Se entiende porque viven en zonas muy apartadas, marginadas, olvidadas, y solo el 9.4% dice, ¿verdad?, accedieron o se inscribieron en alguna institución de educación superior para formarse como profesionistas. Mientras que el 35.9, 36% de jóvenes que no hablan lengua indígena, pues sí lo hicieron, ¿verdad? Pero solo es el 35.9, el 36%. En 2022 había 1.1 millones de personas con discapacidad en edad escolar de 0 a 24 años, mientras los servicios públicos de educación especial atendieron en 2021-2022 a menos de 600.000 personas, de las cuales no hay información disponible para identificar cuántas personas presentan alguna discapacidad, de manera que es posible que el número de personas con discapacidad cubiertas por los servicios escolares pertinentes sea menor que esa cifra. Esto quiere decir que se reportan 600.000 del 1.1 millón, pero no se demuestra, ¿verdad?, que sean esos. No hay evidencia concreta de que se esté atendiendo a 600.000 personas con discapacidad en la cuestión educativa, ¿verdad? Es lo que dice Coneval, sí. El gobierno puede decir que atendía a 600.000, pero cuando se le piden las evidencias y las pruebas, pues no las da, y por lo tanto se concluye o se lleva a la situación de que es probable que sea menos, ¿verdad?, puesto que no dan información.
Bien, pues esos son los datos bruscos, duros de Coneval. Existe poca oferta de instituciones educativas obviamente ofertadas por el gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Pues porque no se ha atendido la situación, así de simple y llanamente, ¿verdad? No ha interesado en la educación. Si no ha interesado construir más escuelas, más centros de estudio, menos va a interesar la calidad de esa educación, la calidad con que se imparte esa educación, ¿verdad? Y ahí están los datos fríos, recientes. Esto confirma que en el sexenio anterior igual fue pura propaganda la cuestión educativa, fue puras frases al aire, nada era realidad. Y lo están confirmando esos datos, el sector educativo quedó abandonado totalmente, ¿verdad? Ni siquiera se complacieron de construir más centros educativos, ¿verdad?, para absorber la demanda, ¿verdad?, y promover que esas personas que se quedan sin estudiar porque les queda lejos la escuela o porque pues no existen cerca de su lugar donde vive, y si no existe, pues porque pues son muy reducidas, ¿no? Y las que existen probablemente luego se llenan, entonces pues nomás no se asiste a la escuela, ¿verdad? No se educa. Y también nos da una idea de la atención real que reciben los indígenas, ¿verdad? Muy justicieros el gobierno, los 12 de octubre, ¿verdad?, reclamando disculpas a España por las injusticias cometidas contra los indígenas, y vean la realidad. Solo un 9%, ¿verdad?, llega a cursar una carrera de los indígenas porque tampoco existen alicientes, ¿verdad?, para que esto suceda. Y uno de los primeros es garantizarles ese derecho, ¿verdad?, de varias formas. Y una de las formas, como dice el estudio, es pues la construcción de nuevos centros escolares, principalmente, o ampliar la matrícula de algunos, ¿verdad? Obviamente los que queden cerca, porque puedes ampliar la matrícula de algunos, pero por ejemplo zonas indígenas que les puede quedar a muchos kilómetros de distancia, y a pesar de que se abran lugares no puedan asistir a la escuela, ¿verdad?, o inscribirse, no tengan los recursos necesarios para inscribirse. Igual la niñez, ¿verdad?, según los datos de Coneval, pues demasiados niños se quedan sin asistir a la escuela. Eso implica, pues, que aunque el problema, la atención para la solución del problema educativo en México está claro cómo se soluciona y que requiere de interés, no se hace, ¿verdad? Está claro que son varias condiciones que se requieren. Una son los centros de estudio suficientes,
para absorber la matrícula es una. ¿Sí? Y la otra, como ya lo he dicho en otros videos, promover el ingreso de las familias, promover el trabajo y el empleo para que las familias puedan tener los recursos para movilizarse a donde se tengan que movilizar e inscribir a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Se necesita una solución más integral para resolver el problema educativo, no solo dando una beca, no solamente dando dinero, porque ese se gasta rápido y se puede gastar en cualquier cosa y hasta ahí acabó el asunto. No es simplemente una beca, se requieren fundamentalmente, y como lo dice el estudio, pues centros educativos bien pertrechados, ¿verdad? Bien equipados, con maestros capaces, suficientes, ¿sí? Con recursos. En algunas zonas podrían llevar internado, podrían tener comedores, ¿por qué no? Si el gobierno gasta en otras cosas, tira el dinero en otras cosas, tiró millonada de pesos en un aeropuerto que no funciona y que solo es un gasto que va a seguir sangrando a las finanzas públicas porque no tiene rendimientos, no tiene ganancia, hay que pagar sus gastos de operación, nada más para que esté abierto el aeropuerto. Igual un Tren Maya, millones de dólares, para ahora estarlo manteniendo con los recursos públicos, porque si no, pues no se mantiene y cierra, ¿verdad? Igual la refinería. Pero a la educación lo que se hizo es quitarle recursos, ¿verdad? Ni siquiera se le ocurrió construir más escuelas y de calidad, como yo estoy diciendo, y equiparlas de tal manera que garantice que ese derecho a la educación realmente se cumpla en la realidad y sobre todo para aquellas personas más desprotegidas, ¿no? Que tienen menos recursos y que tienen menos capacidad y por lo tanto, aunque el derecho esté en el papel, pues no se puede ejercer. Aunque se les diga, es que ahora tienen derecho, hay una beca para todo el mundo, pero pues si ni siquiera se puede inscribir en la escuela, ¿verdad? Porque no tienen los recursos necesarios, o para acudir a la escuela más cercana, ¿verdad? O para irse a estudiar a la ciudad una carrera, como estamos viendo ahí los indígenas, ¿no? Que bajo el número que se inscriben en una carrera universitaria, y las razones son esas, la baja economía, ¿verdad? Y no hay una solución, no hay una propuesta de gobierno concreta para resolver ese problema, porque no le interesa resolverlo. Porque como ya decía yo, se podría resolver construyendo escuelas de calidad y donde se requerirá comedores, hacer comedores, incluso internados, ¿por qué no? Pero hay que meter dinero, recursos que llegaría a mucha gente. Y ya vimos el sexenio pasado, prefieren gastar donde el dinero no llega a mucha gente, le llega a pocos, como en esos proyectos que hicieron, ¿verdad? Se repartió el dinero a mucha gente, no, el dinero se fue para los contratistas de las obras, ¿verdad? Principalmente, para funcionarios del gobierno que supervisaban esas obras. Un pequeño porcentaje en los empleos que generaba, pero hasta ahí, pocos empleos además. Sin embargo, canceló fideicomisos educativos que beneficiaban a mucha gente, canceló programas sociales como Prospera que beneficiaban a mucha gente, canceló el sistema de salud que beneficiaban a más de 50 millones de personas, ¿verdad? Para venir a beneficiar con los proyectos que ya yo decía, Tren Maya, AIFA, a unas cuantas empresas, contratistas, etcétera, X,
gente. Y cuya información de todo eso pues está vedada, ¿verdad? Porque estará vedada por alguna razón que no le conviene al gobierno y probablemente por eso no se encaminaron los recursos a cierto tipo de personas, ¿verdad? No hay de otra. Y por eso ahora están a toda prisa, a alta velocidad, tratando de aplicar una reforma, ¿verdad? Una disque reforma judicial, pues nomás para que la ley no los apañe. Yo creo que es por eso están muy interesados y han estado ahí todo, ya llevan un buen tiempo duro con eso, nada más eso existe ahorita. No han peleado por formalizar, por promover mayores empleos, por estarse peleando porque vengan más compañías a invertir, más empresas a invertir, por ellos que el presupuesto sea la inversión productiva del gobierno, nada de eso se están peleando, ¿verdad? No se están peleando por que se construyan más hospitales, más centros educativos, no se están peleando por eso, se están peleando por una reforma judicial que va a beneficiarlos particularmente a ellos como partido, como grupo político en sus intereses. Eso es lo más importante. Y mientras ahí tenemos los datos de Coneval, como ya lo hemos visto, no solo la situación en el sector educativo está así en el desastre, ya he referido a otros estudios de Coneval, donde la radiografía del país es eso, en desastre total en varios sectores, ¿verdad? Y finanzas saqueadas. Claro, tienen la facultad de imprimir dinero, ¿verdad? Echar la maquinita de imprimir dinero, a lo mejor así cubrirían, pero pues caerían en déficit público muy alto otra vez, ya tienen déficit público alto y habría que pagar eso de todos modos. Pero bueno, su salir a imprimir billetes, ¿verdad? Pues así está el sector educativo, caído, sin interés en un proyecto. Y el secretario de Educación lo que anda tratando de combatir la comida chatarra, ¿verdad? Esa es la prioridad, claro, pues ahí no se gasta, porque no quieren gastar en la gente. Ahí se echan sus rollos de lavado de imagen, ¿verdad? Y pues ya están haciendo algo porque están preocupados porque la alimentación sea nutritiva y no coman, pero ¿de qué manera se preocupan? Porque no coman alimentos chatarra y por lo tanto hay que prohibir los alimentos chatarra. Ese es su plan grandioso por el que hay que aplaudir, dicen, ¿no? Mientras están esos datos ahí de toda esa gente que ni siquiera alcanza a llegar a la educación y por lo tanto ni siquiera tienen derecho a una beca porque pues no son alumnos, no están inscritos. Y como se ve, es una gran cantidad de gente, si solo de los que no hablan lengua indígena es el 36%, algo así, quiere decir que el 70% del resto de la población objetivo pues no está inscrita, ¿verdad? No acude, esa gente joven está sin estudiar, si bien estudió hasta la secundaria o preparatoria, pero de ahí solo el 35%, como lo dice el estudio, pues se inscriben en alguna carrera universitaria, ¿verdad? Y peor para los indígenas. Y no hay acciones ahí concretas que se estén llevando a cabo, ¿verdad? Ni en el anterior sexenio ni en este sexenio. Y como está la evidencia, en el anterior sexenio se desmanteló gran parte del sector educativo, quitando fideicomisos a la ciencia, a la educación y a la cultura, ¿verdad? Rebajando los presupuestos de las escuelas para mantenimiento y dándoles una bicoca, ¿no? Para entretenerlos nada más. No creando nuevas escuelas,
no impulsando una educación de calidad, no hay nada más que puros rollos, ¿verdad? Y hacen nuevos libros de texto, pero al parecer como negocio, para darle el negocio, pues sepa quién, pues, para hacer los nuevos libros, ¿verdad? Porque ya no lo hicieron quienes los hacían, ni la sé, contrataron a otro tipo de gente según los datos. Y libros analizados que el resultado, la conclusión que se ha llegado, pues están muy mal hechos, ¿verdad? Es decir, simplemente pues hazte libros y órale, hazlos así, te los pago, ¿verdad? Al parecer así fue el negocio, porque no hay otra, digo, si no llevan estudios, no llevan diagnóstico, no llevan nada de los libros para el sector educativo, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que se mandaron a hacer sin ninguna responsabilidad, simplemente pues para tapar el ojo al macho hasta esos libros y sepa quién le dieron aparte el negocio, porque a lo mejor también se trataba de negocio, ¿verdad? El caso es que no sea una acción de Estado consciente, hecha por expertos, concreta, específica y con un presupuesto fuerte, ¿verdad? En los otros sexenios, cuando menos hacían una escuelita por aquí, otra por allá. Este sexenio, al contrario, canceló proyectos, ¿verdad?, de escuela. Y solamente le dio prioridad a sus supuestas universidades del bienestar, que dicen que se gastaron, que el presupuesto que se les asignó fue, que ejercieron según, aunque no hay pruebas concretas, cerca de 4.000 millones de pesos, ¿verdad? Sin prácticamente tener matrícula. El Coneval también lo analiza, no hay datos, ni hay justificación, ni programas, ni planes de estudios concretos específicos. Es decir, no tiene ni cómo evaluar, no hay indicadores para evaluar a esas supuestas universidades del bienestar, para hacer una evaluación, decir, oye, está bien, se gastaron ese dinero en esto, en aquello. Se gastó y no porque el gobierno dice, no, pues me gasté tanto, y fueron ¿para dónde? Para la del bienestar, y está firmado ahí, a lo mejor una factura por los directores de X Universidad del Bienestar, que ni sabemos dónde están o cuántas son. Así es la solución educativa, ¿no? Entonces esos son los resultados de este gobierno, ¿verdad? Entonces, habiendo universidades, o pudiendo construir con la SED, centros educativos, dice que hizo universidades del bienestar, pero pareciera que no existen esas universidades. Y ni se puede comprobar el gasto que dicen que le asignaron o que se ejerció, ni se puede comprobar la validez de los estudios, nada de eso. Es decir, entonces, la conclusión, ¿qué dice la evidencia? Pues prácticamente parece un fraude, parece que simplemente se utilizó para desviar dinero, ¿verdad? Ese concepto de decir Universidad del Bienestar, que dicen que iba a ser 100, ahorita, pues no sé cuántas aparezcan, 2, 3 a lo mejor, porque si se gastaron cerca de 4.000 millones de pesos, podrán ser unas 2 o 3. Bien, esa es la situación.